Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cómo solucionar la delincuencia en el país? Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 321,000 personas. Les decimos, cuídense y no se confíen por lo menos otros meses en donde más gente seguirá siendo vacunada y generará los anticuerpos necesarios para combatir al COVID-19 y crear la tan anhelada inmunidad de rebaño. En estas semanas, la pandemia de COVID-19 pareciera haber pasado a segundo plano, en donde ahora la noticia principal es la guerra entre Ucrania y Rusia, en donde mucha gente ha fallecido y está siendo desplazada de sus casas para lograr encontrar asilo en otro país. Rusia menciona razones para invadir Ucrania, siendo la principal que tiene miedo que si Ucrania forma parte de la OTAN, pudiera ser invadida en un futuro cercano o lejano. Pero, al iniciar esta guerra, Rusia inició lo que pudiera ser una tercera guerra mundial, en donde lo más lamentable es que se usen armas nucleares acabando con la vida de mucha gente, además de contaminar el planeta por décadas de años en el futuro. Los seres humanos somos impredecibles y nuestros comportamientos van relacionados con nuestra educación, el país donde crecimos, la religión que tenemos, nuestras amistades, los partidos políticos donde militamos, nuestros químicos que se encuentran en el cerebro para poder decidir qué es bueno y qué es malo, por lo que lograr una conciliación para que no exista una guerra a veces es casi imposible, porque ambas partes dicen tener la razón, de acuerdo a los factores que comentaba. Sería fantástico que si tuvieras un problema podrías usar la conciliación, en este caso un problema entre países o problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas en tu vecindario, problemas entre países como en este caso Rusia y Ucrania, se pudiera conciliar por medio de un debate sin gritos, sin agresiones, en donde se pudiera argumentar quién tiene la razón. Además, que si se tuvieran los argumentos adecuados como jurídicos, históricos y científicos, se pudiera dar la razón a alguna de las partes sin llegar a la violencia. Todo esto con comités especializados en el tema a debatir, además que fuera imparcial para dar una decisión. En teoría, así debería legislarse por medio del debate entre los diputados y senadores, donde se dieran argumentos jurídicos de por qué es o no viable una ley, sin agresiones físicas y verbales, donde siempre se buscara el bienestar de la gente. Lamentablemente, esto no es así en la realidad. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cómo solucionar la delincuencia en el país? Esta pregunta es la más difícil de contestar, porque en la actualidad y en el pasado, los gobiernos mexicanos y de todo el mundo no han tenido una respuesta que logre acabar la delincuencia. En el caso de México, como bien sabemos, nuestro gobierno se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, en donde el poder ejecutivo administra y hace cumplir las leyes. El poder legislativo crea las leyes para que vivamos en armonía en la sociedad, y el poder judicial resuelve conflictos de esas leyes entre los gobernantes y los ciudadanos o solo entre ciudadanos. Por lo que el poder legislativo en los últimos años se ha dado a la tarea de crear un sinfín de leyes penales y penales fiscales para tratar de acabar con la delincuencia en el país de México, donde se establecen penas muy elevadas de privación de libertad de décadas de años, multas por la comisión de los delitos y se establecen cantidades de dinero para la reparación del daño para las víctimas de los delitos. Además, que se reformó la Constitución en su artículo 19
al establecer más delitos que ameritan prisión preventiva. Por lo que, desde el Poder Legislativo, se ha creado leyes penales para cada delito en particular, penas de privación de libertad desde la prisión preventiva hasta la privación de la libertad cuando se dictan sentencias que marcan la culpabilidad de una persona. Algo que es muy importante mencionar es que en los juicios penales orales, donde se desarrollan en las salas habilitadas para este fin con 3 jueces de control, las partes que son el Ministerio Público, que representa a la víctima, y el acusado con su abogado, es que deben de mejorar en la parte probatoria los ministerios públicos, en donde no solamente se basen en la prueba testimonial para acusar a una persona, ya que a veces ocasionan que inocentes sean considerados culpables. Lo que se debería considerar por parte de los ministerios públicos en los juicios penales es demostrar la culpabilidad de alguien por medio de pruebas científicas, es decir, pruebas forenses, donde se demuestren con muestras de ADN, videos, huellas dactilares, reconstrucción de hechos, que se demuestre que una persona sí participó en la comisión y consumación del delito por el que es procesado penalmente, y que no se utilicen las pruebas testimoniales como prueba reina. Otra parte importante que también se debe mejorar en el sistema penal es que los centros penitenciarios deben de ser divididos por internos que están siendo procesados y los sentenciados. Es importante mencionar que los sentenciados deberían buscar su readaptación por medio de psicólogos, psiquiatras, educación cívica jurídica, deporte, instalaciones limpias, con el fin de que su tiempo en estos centros sea para darles una debida rehabilitación. Menciono que es importante la atención psicológica y psiquiátrica porque, de acuerdo a algunos especialistas, dicen que existe una hipótesis muy importante acerca de nuestros químicos en el cerebro, que nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo, por lo que, si esta hipótesis es correcta, muchos internos deberían ser tratados adecuadamente para que se les ayude a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, además de lo que marcan las leyes penales. Porque si esto es correcto, me refiero a los químicos de nuestro cerebro nos ayudan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, y estos no están nivelados correctamente, de nada sirve encerrar a una persona que cometió un delito por varios años, porque al término de su condena saldrá a volver a cometer los delitos, ya que sus químicos en el cerebro no están nivelados. En conclusión, para poder combatir la delincuencia por medio del ámbito jurídico penal, primero se debe volver a codificar los delitos penales en el Código Penal, ya que al existir tantas leyes penales es difícil darles cumplimiento. Los ministerios públicos deben buscar pruebas distintas a la testimonial, como es la prueba forense, para poder llegar a la conclusión que se está procesando a la persona correcta, ya que con las pruebas testimoniales existe un margen de error si el testigo se acuerda o no de la persona que es acusado por el Ministerio Público y procesado en el juicio penal. Los centros penitenciarios deben buscar rehabilitar a sus internos con tratamientos psicológicos, psiquiátricos, para restablecer sus químicos que están en el cerebro, de acuerdo a la hipótesis de algunos especialistas, para poder distinguir lo correcto e incorrecto, de acuerdo al Código Penal y las leyes penales que se han ido descodificando a lo largo de los años. Además, que se les debe educar en un civismo jurídico y deportes para lograr individuos rehabilitados. Vamos a comerciales. Ya regresamos. El tema de hoy: ¿cómo solucionar la delincuencia en el país? La actual administración sigue la política de abrazos y no balazos, en donde no sabemos a ciencia cierta en qué consiste esta política penal por parte de la Administración Pública Federal. Lo que sí sabemos es que ha incrementado la delincuencia en todo el país. Todos los días en los medios de comunicación nos enteramos de lamentables hechos de delincuencia que se cometen desde adolescentes hasta adultos.
en donde los gobernantes mencionan no tener respuesta a cómo lograr solucionar el problema de delincuencia en el país. Lo preocupante es que ya pasaron 3 años de esta administración federal, donde teníamos mucha esperanza que lograra darle solución al problema de la delincuencia. Lamentablemente, uno de los factores es la falta de trabajo, falta de educación, falta de un civismo, falta de valores, necesidad de servicios médicos, necesidad de comida, querer tener bienes materiales como autos, casas en poco tiempo, lo que hace que muchos jóvenes opten por la delincuencia. El problema de la delincuencia es que crea mucha violencia en el país, y en lugar de poder vivir en una relativa paz, la delincuencia crea una inestabilidad social, porque ahora todos los individuos nos convertimos en probables delincuentes si vamos a una colonia o población en donde no somos conocidos, en donde hasta podríamos ser linchados si la población lo considera conveniente. Otro problema es que el gobierno actual no ha logrado una debida capacitación a la Guardia Nacional, policías estatales y municipales en cuanto a un debido trato a la población, en donde se les deba respetar sus derechos humanos en las detenciones por probables comisiones de delitos, y vemos casos de abuso de policía en los medios de comunicación, en donde lejos de sentirnos seguros con las fuerzas policíacas, los ciudadanos comunes nos sentimos con miedo de pedirles ayuda. Por lo que una parte de los factores sociales causan la delincuencia y otra parte es que tenemos miedo de solicitar la ayuda a las fuerzas policíacas, ya que no confiamos en su debido desempeño al momento de solicitar su ayuda. Esto provoca que algunas poblaciones tomen justicia por propia mano cuando descubren un delito y llegan a realizar los linchamientos, en donde casi nunca se logra detener a los que realizaron un linchamiento. ¿Cómo solucionar la delincuencia en el país? Para empezar, los gobiernos deberían dar una correcta capacitación homogénea en derechos humanos y debido comportamiento en detenciones y trato a la sociedad civil, a la Guardia Nacional, policías estatales y policías municipales. Debería existir una comunicación instantánea entre los 3 niveles, es decir, Guardia Nacional, policías estatales y municipales. Se debería estudiar la hipótesis acerca de que la gente delinque, además de desconocer las leyes penales, porque sus químicos en el cerebro están desbalanceados, lo que origina que no puedan distinguir entre lo bueno y lo malo, provocando que aun cuando cometen delitos no pueden percibir que están actuando incorrectamente, y esta hipótesis ayudaría para que la gente pudiera tener correctamente sus químicos y de esta manera no delinquir. Además, que ya podrían respetar las leyes penales, ya que entenderían qué es lo bueno y qué es lo malo. Educar a la población desde jóvenes, es decir, desde primaria, secundaria, preparatoria, en qué son los delitos penales y que las leyes penales existen. Por lo que aquí es importante volver a codificar los delitos y desaparecer tantas leyes penales para que la población en general lograra identificar el Código Penal como fuente para saber los delitos que existen y que hay que evitar cometer. Tratar de hacer campañas para lograr desarmar a la población de manera pacífica. En la actualidad, México demandó a las compañías de Estados Unidos por la venta de las armas que han llegado a México, pero en poco o nada servirá esta medida, ya que en Estados Unidos está permitida la comercialización de armas. Averiguar la razón por qué se cometen delitos, ya sea que se cometan por una enfermedad como en el caso de los cleptómanos o por necesidad, en donde los gobernantes deberían crear programas sociales para combatir la razón de fondo de que la gente cometa delitos, es decir, para los cleptómanos abrir talleres donde sean tratados por psicólogos y psiquiatras, y para los que cometen delitos por necesidad verificar qué tipo de necesidad es la que los obligó a cometer el delito, por lo que se debería buscar programas para apoyar su necesidad, como podría ser comedores públicos o tiendas
con productos para comida, por ejemplo aceites, fruta, para poderles de esta manera darles estas despensas a los más necesitados. Los programas se les debería dar seguimiento para ver si están o no sirviendo para que disminuyan con estos programas la delincuencia en el país, y si no funcionan, cambiarlos por otros hasta que funcionen. El problema de la delincuencia es que los medios de comunicación los hacen notar todas las noticias de delincuencia, pero estos lo hacen de la mejor manera y no lo hacen para hacer quedar mal al gobierno en turno. Al contrario, es para que éste dé soluciones como las que tratamos de dar el día de hoy, que aunque no son la respuesta, pero son ideas para tratar de lograr combatir la delincuencia, en donde, como vimos al principio, la delincuencia se ha demostrado que aunque se creen leyes con altas penas de libertad, estas no dan un buen resultado, ya que la delincuencia sigue existiendo y a veces hasta se ve incrementada en algunas partes del país. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre cómo solucionar la delincuencia en el país. Los invitamos a comprar el libro Carlitos o los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.